Desde Canadá en español, llega la información que te conecta con tu comunidad. Esto es RCE Noticias, actualidad, análisis y los hechos más relevantes en un solo lugar. Saludos, querida comunidad hispana. Les saluda su amiga Paula Pinzón. Hoy, lunes 12 de enero de 2026, seguimos conectados con ustedes en este invierno que no da tregua. Ojalá que este fin de semana les haya traído un poco de descanso y calidez familiar. Vamos a compartirles las noticias de Canadá y el mundo hispanohablante. ¿Iniciamos? Abrimos con una gran oportunidad laboral para muchos en todo el país. Statistics Canada contratará a 32,000 personas para el censo 2026, con puestos de enumeradores y supervisores desde marzo hasta julio. Vámonos con los detalles. Estadísticas Canadá anunció que ya inició el proceso de contratación para el Censo Nacional de mayo de 2026, con cerca de 32,000 puestos de trabajo temporales disponibles en todo Canadá. Los trabajadores del censo cumplen un rol clave en la recopilación de datos demográficos, sociales y económicos, información que permite a los gobiernos planificar y tomar decisiones sobre servicios de cuidado infantil y educación, atención médica, transporte público, vivienda, planificación comunitaria y numerosos programas que apoyan a la población canadiense. Las oportunidades laborales estarán disponibles entre marzo y julio de 2026, dependiendo del puesto y de la región. Hay vacantes tanto supervisoras como no supervisoras. Para postular, las personas interesadas deben haber alcanzado la mayoría de edad en su provincia o territorio, ser ciudadanos canadienses, residentes permanentes o contar con un permiso de trabajo válido y residir en Canadá con una dirección residencial canadiense. El salario ofrecido es de $25.87 por hora para los enumeradores, que son los puestos no supervisores, y de $31.32 por hora para los líderes de equipo, además del reembolso de gastos autorizados. La función principal de los enumeradores consiste en visitar los hogares puerta a puerta para recopilar la información del censo. En tanto, los líderes de equipo se encargan de dirigir y supervisar a un asistente y a un grupo de enumeradores y de coordinar todas las actividades relacionadas con la recolección de los cuestionarios en su área asignada. Estadísticas Canadá destaca que estos empleos representan una oportunidad de contribuir directamente a la elaboración de un retrato estadístico preciso del país y al fortalecimiento de los servicios públicos en todas las comunidades. Recuerden dejar sus comentarios y opiniones sobre este y otros temas. Y sigamos con un incidente preocupante en aviación. Un trabajador de tierra quedó atrapado en la bodega de equipaje de un avión de Air Canada Rouge en Toronto Pearson. Pasajeros escucharon gritos y golpes, lo que obligó a regresar a la puerta y rescatarlo sano y salvo. Continuamos con más información. Un grave incidente de seguridad se registró el viernes 9 de enero en el Aeropuerto Internacional Toronto Pearson, cuando un trabajador de tierra quedó atrapado en la bodega de equipaje de un avión de Air Canada Rouge pocos minutos antes del despegue. El vuelo, con destino a Vancouver, ya había iniciado el rodaje hacia la pista cuando varios pasajeros comenzaron a escuchar golpes y gritos provenientes de la parte inferior de la aeronave. De inmediato alertaron a la tripulación, que informó al capitán. El avión fue detenido en la pista de rodaje y se contactó al personal de tierra, que abrió la bodega y rescató al trabajador. De acuerdo con información preliminar de Transport Canada y de la Junta de Seguridad en el Transporte, el empleado había ingresado al compartimento de carga para verificar la mercancía y quedó encerrado tras el cierre de la puerta, sin que su presencia fuera detectada durante los controles previos. El trabajador fue atendido en el centro médico del aeropuerto con síntomas de hipotermia leve y estrés, pero no sufrió heridas graves. El vuelo despegó más de 2 horas después tras una inspección adicional de seguridad. Air Canada Rouge confirmó el incidente en un comunicado, señaló que colabora plenamente con las autoridades y aseguró que revisará sus procedimientos operativos para evitar que una situación similar vuelva a ocurrir. Las autoridades federales investigan ahora posibles fallas en los protocolos de conteo del personal en tierra y en la comunicación entre los equipos de rampa y la cabina. El caso reaviva preocupaciones sobre la seguridad de las operaciones de manejo de equipaje en los aeropuertos canadienses, mientras continúa la investigación oficial. En salud, alarma en Alberta. Médicos de emergencias describen la situación como una carnicería y piden declarar estado de emergencia en los hospitales por el colapso en salas de emergencia, con esperas interminables y sobrecarga extrema. Vamos al informe.
Médicos de salas de emergencia en varios hospitales de Edmonton están solicitando al gobierno de Alberta que declare un estado de emergencia, advirtiendo que el sistema hospitalario ya no tiene capacidad suficiente para recibir pacientes. Según los profesionales de la salud, los departamentos de urgencias operan muy por encima de sus límites, con largas esperas, camillas ocupando pasillos y pacientes que no pueden ser admitidos por falta de camas disponibles. La situación, aseguran, pone en riesgo tanto a los pacientes como al personal médico. Esto es carnicería, dijo uno de los médicos, describiendo un escenario de saturación extrema, escasez de personal y una presión constante que no da tregua. Los doctores señalan que el problema no es puntual, sino resultado de años de falta de inversión, déficit de personal y un aumento sostenido de la demanda en el sistema de salud. Los médicos piden medidas inmediatas, entre ellas la declaración de un estado de emergencia sanitaria, lo que permitiría liberar recursos adicionales, agilizar procesos y coordinar una respuesta más amplia a nivel provincial. Hasta ahora, el gobierno de Alberta ha reconocido las dificultades en el sistema de salud, pero no ha anunciado la declaración de un estado de emergencia. Mientras tanto, el personal de urgencias advierte que, sin una intervención rápida, la situación podría empeorar en las próximas semanas. En tecnología y controversia, Grok. El chatbot de xAI está en el ojo de las críticas por generar imágenes sexualizadas falsas y explícitas, incluyendo deepfakes no consentidos de mujeres y menores. Ahora, limitan la función de imágenes a suscriptores pagos tras protestas globales y llamados a regulación. Vámonos al detalle. La herramienta de inteligencia artificial Grok de X es objeto de críticas gracias a la nueva actualización que permite generar fotos falsas sexualizadas. El escándalo comenzó cuando Grok adquirió la capacidad de generar imágenes el año pasado. Con solo una indicación de texto, los usuarios en el llamado modo picante podían generar contenido para adultos. Y es así como llegaron numerosas peticiones para que el chatbot desnudara virtualmente imágenes existentes de usuarios de X, por lo que la plataforma se inundó de representaciones explícitas no consentidas de mujeres y niños. Somos muy conscientes de que X o Grok ofrecen ahora un modo picante en el que se muestra contenido sexual explícito con algunos productos generados con imágenes infantiles. Esto no es picante, es ilegal, es espantoso, es repugnante. This is not spicy, this is illegal, this is appalling, this is disgusting. En respuesta a la indignación, la plataforma limitó el viernes las herramientas de generación y edición de imágenes a los suscriptores de pago. Las autoridades europeas criticaron la medida afirmando que no es suficiente para detener las publicaciones explícitas. En el Reino Unido, la oficina del primer ministro Keir Starmer afirmó que la respuesta era insultante para las víctimas y planteó la posibilidad de prohibir X en el país. Queremos que esas empresas asuman su responsabilidad y hagan lo correcto. No descartamos ninguna opción. Seguiremos velando por la protección de los niños frente a estos peligros en Internet. En Estados Unidos, los senadores demócratas también han pedido que X y Grok sean retirados de la tienda de aplicaciones hasta que se resuelva el problema. En solidaridad internacional, iraníes en Canadá realizan manifestaciones en ciudades como Montreal y Toronto para apoyar las protestas en Irán contra la represión del régimen, exigiendo libertad y fin de la violencia. Continuamos con más información. Comunidades iraníes en varias ciudades de Canadá realizaron este fin de semana manifestaciones de solidaridad con las protestas que desde hace más de una semana sacuden a Irán. Las movilizaciones se llevaron a cabo en ciudades como Vancouver, Toronto y Montreal, donde los asistentes exigieron el fin de la represión y un cambio político en su país de origen. Las protestas en Irán comenzaron el 8 de enero en el Gran Bazar de Teherán como reacción a una grave crisis económica marcada por la caída histórica de la moneda nacional y una inflación elevada. Con el paso de los días, las demandas se ampliaron hacia reclamos por derechos humanos, democracia y contra el gobierno teocrático que dirige el país. Según organizaciones de derechos humanos con sede en el exterior, al menos 41 personas han muerto en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y más de 2.200 han sido detenidas. Las autoridades iraníes también impusieron cortes de internet y de las comunicaciones telefónicas, dejando a muchas familias en el exilio sin contacto con sus seres queridos. En Montreal, decenas de manifestantes se congregaron frente al consulado iraní. En Toronto y Vancouver se realizaron concentraciones similares, algunas de ellas en respaldo al llamado del príncipe heredero exiliado Reza Pahlavi a mantener movilizaciones a nivel internacional.
Aún así, los participantes expresaron diversas visiones sobre el futuro político de Irán, coincidiendo en la demanda de libertades y el respeto a los derechos fundamentales. Las manifestaciones en Canadá también recordaron el 6º aniversario del derribo del vuelo PS-752 de Ukraine International Airlines, ocurrido en enero de 2020, en el que murieron 176 personas, entre ellas ciudadanos y residentes permanentes canadienses. Las comunidades iraní-canadienses anunciaron que continuarán con estas acciones en los próximos días, mientras siguen de cerca la evolución de la situación en Irán. En diplomacia, Lula anuncia que Mark Carney visitará Brasil en abril, pero el comunicado oficial canadiense guarda silencio sobre la invitación, aunque hablaron de Venezuela y reformas globales. Vamos con el informe. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este lunes que el primer ministro de Canadá, Mark Carney, aceptó una invitación para visitar Brasil en abril próximo, tras una conversación telefónica entre ambos líderes el 8 de enero. Lula indicó que en ese intercambio también acordaron condenar el uso de la fuerza por parte de Estados Unidos en la actual crisis venezolana y coincidieron en la necesidad de reformar las instituciones de gobernanza global. Sin embargo, el comunicado oficial de la oficina del primer ministro de Canadá sobre esa conversación confirmó que Carney y Lula discutieron la situación en Venezuela y reafirmaron su apoyo a un proceso de transición liderado por los propios venezolanos, respetando la voluntad democrática del pueblo y el derecho internacional. No obstante, en ese pronunciamiento no se menciona un plan de viaje de Carney a Brasil en abril, ni se hace referencia a una visita formal al gigante sudamericano. El intercambio entre los mandatarios ocurre en un momento de alta tensión regional, tras la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela el 3 de enero, que incluyó la detención del presidente Nicolás Maduro y su esposa. Ottawa ha expresado su respaldo a una transición democrática en Venezuela y ha reiterado la importancia de respetar la soberanía y el marco legal internacional. La ausencia de detalles sobre una posible visita a Brasil ha generado preguntas sobre si la invitación fue formalmente aceptada o si se trató de una interpretación distinta de la conversación entre ambos líderes. La oficina del primer ministro no ha emitido aclaraciones adicionales hasta el momento. Desde Estados Unidos, Donald Trump amenaza con dejar a Cuba sin petróleo ni dinero venezolano, proponiendo incluso a Marco Rubio como posible presidente de la isla, en un tono provocador que escala tensiones. Vámonos al detalle. De Venezuela a Groenlandia y ahora Cuba. El presidente de Estados Unidos pone sus ojos y la presión sobre la isla caribeña. Este domingo amenazó a Cuba a que acepte un acuerdo antes de que sea demasiado tarde. Cuba vivió durante muchos años gracias a las grandes cantidades de petróleo y dinero procedentes de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó servicios de seguridad a los dos últimos dictadores venezolanos, pero ya no. Venezuela es el mayor proveedor de petróleo de Cuba, pero ningún cargamento ha salido de los puertos venezolanos al país caribeño desde la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro el 3 de enero. Donald Trump había republicado un mensaje que sugería que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, podría convertirse en presidente de Cuba, añadiendo el comentario, me parece bien. ¡Abajo el imperialismo! El presidente cubano Díaz-Canel y el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, defendieron la soberanía del país y sus derechos a importar petróleo. Quienes hoy despotrican histéricamente contra nuestra nación lo hacen por la rabia ante la decisión soberana de este pueblo de elegir su modelo político. Cuba sufre una profunda crisis energética desde mediados de 2024. Necesitan cerca de 110,000 barriles para cubrir sus necesidades energéticas básicas, de los que unos 40,000 preceden de la producción nacional. La amenaza de Trump divide las opiniones en Cuba. ¿Dónde está el petróleo si Cuba no lo tiene? Aquí no hay luz, aquí no hay corriente, aquí no hay gas, ni licuado. Ahí está. Mire, aquí no hay nada. Y de Venezuela sí entró por esa vía porque habían cosas turbias, pero nosotros no tenemos culpa de nada de eso. Pero Cuba y Venezuela son totalmente diferentes. Y sí, nos veríamos bastante afectados, bastante. Actualmente, cerca de la mitad de sus necesidades de crudo son cubiertas con importaciones principalmente de Venezuela y México y en menor cantidad de Rusia, según estudios independientes. Y siguen los operativos de ICE en Minnesota pese a las masivas protestas por la muerte de Renee Good, una mujer de 37 años baleada por un agente durante un operativo. Miles exigen justicia y el fin de estas acciones. Continuamos con más información. Persisten los operativos del ICE en Minnesota a pesar de las manifestaciones por la muerte de Renee Good.
Grupos de activistas y ONG denunciaron que los servicios migratorios federales siguen llevando a cabo operativos y detenciones en el estado gobernado por los demócratas. Pasaba por allí en el auto y vi, creo, al menos a 4 agentes del ICE secuestrando a un hombre. No hablaron mucho con nosotros. Uno de ellos se burlaba abiertamente del equipo, así que sinceramente no les importa el Estado de Derecho. Van a hacer lo que quieran y seguirán haciéndolo hasta que la gente se organice. Entre tanto, este domingo se realizaron en Minneapolis nuevos homenajes en memoria de Renee Good, la mujer que murió como consecuencia de las balas de un agente del ICE tras un altercado callejero. Asimismo, se realizaron manifestaciones en varias ciudades capitales de Estados Unidos, como Nueva York, en contra del despliegue de agentes federales en todo el país, con el fin de realizar redadas contra migrantes en situación irregular. El año pasado llevaba los mismos carteles y ahora son más relevantes que nunca. Lo que ocurrió en Minnesota con Renee Good es precisamente lo que me ha llevado a salir este fin de semana, pero tengo que poner de mi parte y alzar la voz contra esto. Por su parte, la secretaria de Seguridad Nacional del gobierno Trump, Kristi Noem, aseguró este domingo que se enviarán cientos de nuevos agentes del ICE al estado de Minnesota para apoyar los operativos en curso. Cerramos con un hito espacial. NASA confirma la primera evacuación médica en la historia de la Estación Espacial Internacional. Un astronauta con una condición seria pero estable regresa a Tierra. Vamos con el informe. En 25 años de servicio, es la primera evacuación médica en la historia de la Estación Espacial Internacional. Se trataba de un problema médico grave, por eso tomamos esta decisión. El miembro de la tripulación se encuentra estable, como ya hemos mencionado. No hemos optado por un procedimiento de emergencia para la desorbitación, pero evidentemente a bordo de la Estación Espacial Internacional no se dispone de la capacidad necesaria para diagnosticar y tratar este problema. La NASA no ha especificado ni la naturaleza del problema médico ni la identidad del miembro de la tripulación afectado, alegando secreto médico. En cualquier caso, 2 astronautas estadounidenses, uno japonés y uno ruso, tendrán que hacer las maletas. El equipo regresará a la Tierra 4 meses antes de lo previsto. Solo permanecerán a bordo 3 miembros de la tripulación. A principios de esta semana, Cartman y Fink, 2 de los astronautas, tenían previsto realizar una salida al espacio, pero esta fue cancelada. Una salida que se prepara aumentando la absorción de oxígeno y reduciendo la presión. Hay que ver una relación entre ambos hechos, según la NASA, en absoluto. Se entrenaron para salir al espacio y respirar oxígeno muchas veces, pero este incidente no tiene nada que ver con las operaciones ni con la salida al espacio. El destino se ensaña con Senna Cartman, privada de su primera salida al espacio. Ya había sido apartada de una misión anterior para permitir el regreso de 2 astronautas bloqueados tras una avería en su cápsula. Con esta evacuación anticipada, el siguiente equipo llegará antes de lo previsto a bordo de la estación, entre ellos la francesa Sophie Adenau. Y eso es todo por hoy, queridos amigos. Gracias por acompañarnos en este lunes de enero. Antes de despedirnos, queremos mandar un saludo muy cariñoso a algunos de nuestros fieles seguidores que siempre están ahí. Sofía Ramírez desde Quebec, Juan Carlos Herrera en Toronto, Marta López de Vancouver, Eduardo Pérez por su cumpleaños desde Montreal y a toda su familia. Gracias por su compañía y sus mensajes. Que tengan un día lleno de bendiciones, ilusión y buenas vibras. Les saluda su amiga Paula Pinzón. Nos vemos mañana con más noticias. Hasta la próxima. Suscríbete, dale like y comparte, porque la información no se detiene y nosotros tampoco. Esto fue RCE Noticias. Mantente informado todos los días con las noticias más relevantes de Canadá y del mundo hispanohablante. Sigue conectado a nuestra programación y no te pierdas las próximas emisiones. Aquí, en Canadá en Español. Hasta la próxima.